Buenas noches, amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva edición de Nación Digital. Estamos aquí con ustedes en vivo. Hoy es martes 23 de noviembre del año 2021. Es un programa especial que vamos a tener hoy con todos ustedes, donde vamos a hablar de los últimos acontecimientos que han venido teniendo lugar en el país, además de otras novedades muy importantes. Les habla Henry Pablo Ríos Alborta. Estamos en Nación Digital. Nos hemos quedado ayer con algo un poco pendiente, hablando acerca de un libro, el libro del día de ayer. Documentos para una historia de la guerra del Chaco, los documentos personales de don Daniel Salamanca, una obra monumental que ha sido editada en la década de los 50 y que tengo acá el tomo cuarto. Y es que estamos en el mes de noviembre, y precisamente en estos días recordamos un suceso directamente relacionado con esto, que tiene que ver concretamente con los sucesos acaecidos en Villamontes, en plena guerra del Chaco. El denominado Corralito de Villamontes, aquel golpe de Estado. ¿Qué dice Daniel Salamanca sobre esto? Vamos a dar lectura concretamente. Vamos a hablar el 27 de noviembre. El 27 de noviembre de 1934 tuvo lugar un episodio trágico, reprochable de todo punto de vista, porque se procedió a un golpe de Estado en pleno campo de batalla, en plena guerra con el Paraguay, en plena guerra internacional. El protagonista fue el general Enrique Peñaranda, que era el comandante en jefe del ejército de Bolivia en campaña. Algo absolutamente reprochable que hemos tenido lugar, que hemos vivido aquel año, que vivió nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo se refiere don Daniel Salamanca a esto? Damos lectura para continuar con esta joya bibliográfica. Son 4 tomos. Aquí están los otros 3. ¿Qué nos dice Salamanca refiriendo esto? Poco después, menos de un año después, moría don Daniel Salamanca. Este gran hombre, gran estadista, ciertamente, que hablaba de pisar fuerte en el Chaco y que, bueno, le tocó vivir un periodo trascendental en la historia de Bolivia, como fue la guerra con el Paraguay. ¿Qué dice él? Lo siguiente: todos los que acompañaban al presidente fueron apresados en un momento. El general Lanza hizo resistencia tratando de sacar su pistola, pero fue desarmado por orden de Peñaranda, que decía: desármenle, tírenle, agujérenle la panza. Lleváronse a Lanza casi arrastrado. Se detuvo un momento y, arrancándose sus presillas de militar, exclamó: tengo vergüenza de pertenecer al ejército de Bolivia. Peñaranda le replicó tuteándole: eso vas a decir cuando te saquemos el cuero. En pocos minutos, todos los que pertenecían a la comisión presidencial fueron capturados y llevados cada uno a prisión diferente. El presidente quedó preso en la misma casa, bajo doble guardia, en contorno de la casa y en contorno del recinto alambrado. Para esta notable proeza militar se habían traído del frente de operaciones gran número de hombres, según se decía. Con seguridad se supo que el cuerpo de aviación contribuyó con mucha gente y que al mediar la medianoche del lunes se trajo del frente 200 artilleros con 4 cañones que fueron emplazados a 2 kilómetros con tiro reglado al alojamiento presidencial y con orden de disparar a la primera orden. Ya hemos notado que en este ataque hubo 2 valientes generales, un coronel jefe de Estado Mayor cesante, un teniente coronel jefe de Estado Mayor entrante, un héroe y algunos oficiales más de menuda importancia. Nunca el comando había realizado operación mejor preparada ni tan brillante. Era la queja, era el reclamo de don Daniel Salamanca ante este suceso trágico, ante esa destitución de un presidente de la República en pleno campo de batalla. Vamos a seguir hablando a fondo el día 27 de noviembre, fecha en la cual se conmemora este suceso fatídico y que sin duda marcó el destino también de nuestro país. Hoy tenemos un contenido importante. Ha salido a luz pública una propuesta por parte del gobernador del departamento de Santa Cruz en torno a implantar en Bolivia el régimen federalista,
hacer una federación en Bolivia, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere esto? ¿Qué es lo que puede traer consigo? ¿Esto es practicable? ¿Es hacedero? ¿Qué puede traer esto de positivo o de negativo para nuestro país? ¿Es practicable? ¿No es practicable? ¿Es viable esto o no es viable? Vamos a hablar, vamos a referirnos a este tema sin duda, pero veamos antes qué es lo que decía el gobernador de Santa Cruz en la jornada de ayer acerca de este asunto. Veamos, por favor. Esto es lo que decía. La recuperación de la autonomía con miras al federalismo, como el doctor Germán Antelo, el doctor Luis Yáñez y como el licenciado Fernando Vargas. Aquí también nos acompaña nuestro presidente de la Asamblea, justamente porque consideramos que es el momento para dar este anuncio tan importante que no solo fue una clara causa establecida en el plan de gobierno, sino que es un sueño que tenemos los cruceños y muchos departamentos también. Nuestro país está atravesando una fuerte crisis económica y también una crisis política y social. El modelo de país que propuso el movimiento al socialismo ha llegado a un agotamiento. El gobierno masista está gobernando de espaldas a la gente y contra todas las regiones. El masismo pretende llevar al país a un modelo de Estado totalmente agotado. El masismo también pretende llevar a nuestro país a un modelo de Estado totalitario. Ha copado las instituciones y ha dañado seriamente a la democracia. Por eso hay un descontento social que se traslada en paros, violencia, y esos recursos, los recursos de las regiones, municipios y universidades han sido reducidos arbitrariamente y se han aprobado leyes que dan más poder al Estado central. Ante esto, nuestro pueblo ha salido a las calles y desde las calles ha hecho retroceder al gobierno una vez más. Hoy prácticamente hay un poder dual, el gobierno del movimiento al socialismo, que cada vez promulga leyes arbitrarias que afectan a la gente y a las regiones, y el poder de la gente en las calles que exige democracia y que hizo retroceder esas leyes abusivas. No es casual que la resistencia popular contra las leyes arbitrarias parta desde este noble pueblo cruceño. Santa Cruz no solo es el motor económico del país, Santa Cruz es también la locomotora de la democracia. El pueblo boliviano ha identificado un paquete de leyes arbitrarias y es seguro que en las próximas semanas y meses se movilizará contra esas leyes que generan división y violencia. Pero solo con resistir no alcanza. Y es que hay un problema de fondo. Las regiones y la gente podemos luchar contra las leyes abusivas y antidemocráticas, pero las cosas seguirán igual. Podemos lograr que se deroguen o se abroguen otras leyes, pero la cosa seguirá igual. Y es porque hay un problema de fondo. Somos un gran país, pero no hemos podido superar casi 200 años de centralismo y de regiones y departamentos, y las regiones y los departamentos tenemos diferencias y de expectativas y de modo de entender el desarrollo. El masismo se ha hegemonizado en el gobierno y juega con toda esa realidad. Nos miente, nos divide y nos confronta solo para mantener ese poder en el centralismo. Por eso debemos luchar por una solución de fondo, una solución histórica donde cada departamento, cada región gestione sus expectativas y desarrollo y sobre todo su futuro. Explote sus fortalezas culturales y geográficas, sin limitaciones, sin miedo y sin complejos, y sobre todo que esos miedos a perder que hoy tiene el centralismo se denota claramente. Hay departamentos y regiones que quieren dirigir ellos mismos su desarrollo. El centralismo y el masismo no los dejan. Entonces ha llegado el momento de discutir una solución de fondo y esa solución se llama federalismo.
Tenemos que seguir los pasos legales y democráticos que nos plantea la Constitución. Desde Santa Cruz iniciaremos un proceso de socialización, de consultas y diálogo con todos los departamentos, con los sectores sociales, con los comités cívicos, con municipios y universidades, para lograr sacar a Bolivia de esa crisis política y social a través del soñado federalismo. Toda esa energía que la gente ha puesto en los paros contra esas leyes arbitrarias, todos los sueños de libertad y de mayor democracia que tiene nuestro pueblo, hay que volcarlos a una lucha firme, estratégica e histórica. Y esa lucha es en paz, con mucha conciencia de unidad, con mucho compromiso patriótico, para lograr la implementación de un modelo de Estado federal en Bolivia. Quiero ver a mi Santa Cruz y a mi Bolivia respirar libertad. Quiero ver a mi país respirando democracia y unidad. Quiero ver a mi país construyendo un Estado federal. Ese es el camino que desde Santa Cruz plantearemos a Bolivia para salir de esa crisis política y social que vivimos desde hace muchos años, con un partido que por la fuerza quiere imponer su hegemonía en todas las regiones. El federalismo es un sueño no solo de nuestros abuelos, sino que hoy tiene que ser una bandera que levantemos todos, en todos los departamentos. Un federalismo que no se construya a puertas cerradas, sino que se escriba por cada uno de nosotros en cada región de Bolivia. Sería absurdo derrotar al centralismo imponiendo desde una región un modelo que tenemos que construir entre todos de manera conjunta. Es ahí donde quiero pedirle a los sectores que han formado parte del exitoso paro multisectorial y muchos otros de Bolivia que nos acompañaron y que se comprometan con este camino para cumplir esos pasos que exija la Constitución. Hay que llevar adelante un trabajo muy fuerte, pero con la energía que tiene este... Bien, eso decía el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, el día de ayer acerca del federalismo en Bolivia. Lanzaba concretamente una propuesta de constituir en Bolivia un sistema federal. Esto no es algo superficial, no es algo que se pueda decir así tan alegremente, ¿verdad? Y decía además él que es cumplir el sueño de nuestros abuelos, de nuestros mayores. Debemos entender, estimados amigos y amigas, y desde Nación Digital lo decimos, que en Santa Cruz hay una interpretación que viene desde el siglo XIX en torno al federalismo, y se suele levantar siempre la figura de don Andrés Ibáñez, aquel caudillo político del siglo XIX, 1873, 74, 75, 76, que es tan venerado por los cruceños. Es por ello que la provincia donde está la ciudad de Santa Cruz tiene el nombre de provincia Andrés Ibáñez. ¿Quién era Andrés Ibáñez, empero? Hay una interpretación errónea. Andrés Ibáñez es el señor que tenemos acá, don Andrés Ibáñez, que es sistemáticamente citado especialmente por los líderes cívicos cruceños, como un caudillo del federalismo, incluso de la independencia en determinado momento, de Santa Cruz, cuando no hay nada más alejado a la realidad. Bien vistas las cosas, Andrés Ibáñez era más bien un caudillo socialista, que propugnaba la igualdad. El grupo que tenía él, tenía un grupo de sus prosélitos, un equipo en Santa Cruz, estamos hablando del año 1876 concretamente, se llamaban los Igualitarios. ¿Y qué dice Andrés Ibáñez? Vamos a leer a Andrés Ibáñez acá, en su mensaje de fecha 3 de octubre de 1876. Es un mensaje, un documento fidedigno que tenemos en este libro. Está en la historia del movimiento obrero boliviano de Guillermo Lora en el tomo 1. Es absolutamente documentado. Dice lo siguiente: la igualdad con la propiedad es el desideratum de los pueblos. Esforcémonos por aproximarnos a él y nos presentaremos más dignos de la nación boliviana.
O sea, era una persona que levantaba banderas de igualdad ante todo. En el tema de la propiedad, de los ingresos, además era un abogado que se dedicaba a defender gente y en algunos casos no cobraba, defendía a los pobres más que todo. Y todos los que estaban al lado de él era gente humilde, artesanos, etcétera. Pero es cierto que también habló del federalismo en determinado momento, mas no de un federalismo disgregador de la unidad nacional, como hoy se pretende introducir en nuestro país. En las proclamas políticas de hoy en día hay mucho de disgregación de la nación boliviana. Ya no se puede avanzar acaso más. Un Estado federal no es necesariamente lo que quisieran los cívicos de Santa Cruz. No quiere decir, puede ser más centralista incluso que una república o que un Estado unitario como el que tenemos hoy en Bolivia. Es federal, por ejemplo, Argentina hoy en día, y Argentina es un país hoy absolutamente centralizado. Es federal también Brasil hoy en día, es la República Federativa del Brasil. Pero hoy, con el gobierno de Bolsonaro, de Jair Mesías Bolsonaro, es un país absolutamente centralizado y que tiene incluso decisiones de tinte totalitario para todo el país. La descentralización en Bolivia de alguna manera ya se ha conseguido con las autonomías y está en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, es la Carta Fundamental, la ley fundamental, la Constitución, la que determina, la que norma los asuntos del sistema político del país. En Bolivia es un Estado unitario de derecho social, comunitario, etcétera, como está en uno de los primeros artículos de la Constitución boliviana. Sería menester una reforma de la Constitución, lo cual solo puede hacerse a través de la Asamblea Constituyente. La Constitución que hoy rige en Bolivia ha derogado, mejor dicho, la disposición de la reforma constitucional que se podía hacer desde el Congreso simplemente. Hoy no, hoy solo existen dos tipos de reforma. Una es la reforma mediante referéndum, cuando se trata de una disposición no principal, no fundamental, como fue el de la reelección presidencial, por ejemplo. Y acudimos a las urnas el año 2016 a votar si se ampliaba a una gestión más la reelección o no. Bueno, ganó el no, el 21 de febrero del 2016. Pero cuando la propia Constitución establece, cuando se tratan de asuntos referentes a la estructura misma del Estado, asuntos fundamentales, centrales, como es el sistema político que impera, que es la madre de todo, que es lo fundamental, ¿verdad? Debemos realizar una asamblea constituyente, no simplemente una reforma, Para entender, tenemos un amigo que nos escribe, Mauricio Cazorla, para entender el federalismo del siglo XIX hay que profundizar lo que dejó Lucas Mendoza de la Tapia. Evidentemente, era un cochabambino, Lucas Mendoza de la Tapia, que también tenía principios federalistas, pero alejados de la pasión que existió muchas veces en Santa Cruz. En esta revolución igualitaria, acá tenemos un documento muy importante sobre esta revolución en Santa Cruz, que es la bandera. Es una especie de ídolo de los cruceños y decía el propio gobernador Luis Fernando Camacho, que era el sueño de nuestros abuelos, sin duda refiriéndose a don Andrés Ibáñez. Doy lectura. La revolución igualitaria. ¿Qué pasaba en Santa Cruz aquel año 1876? Los igualitarios de Andrés Ibáñez fueron dueños de Santa Cruz durante 160 días y su revolución duró 7 meses. Estos datos son suficientes para considerar tal movimiento como uno de los más importantes de la historia social del siglo XIX y constituye indiscutiblemente el antecedente directo del socialismo boliviano. Ibáñez había recibido como herencia de su padre un enorme ascendiente sobre las masas y, según el Eventual, un periódico de la época, supo identificarse con ellas. Entre las causas que hicieron posible el levantamiento
levantamiento del 1 de octubre, se señalan la influencia que ejercieron sobre la población las doctrinas igualitarias y socialistas que predicaban Ibáñez y demás demagogos correligionarios, y la reunión de los igualitarios en un club, en el cual sus corifeos los alucinaban con falsas promesas. Según Ordóñez López y Crespo, dos historiógrafos bolivianos, desde principios del año 1875, Andrés Ibáñez se constituyó en caudillo revolucionario, que constantemente amagaba el orden público. Derrotado en los campos de Trompillo en marzo de 1875 y en Pororós en noviembre del mismo año, continuó amagando la ciudad de Santa Cruz hasta fines de mayo de 1876, en que se presentó en la ciudad y secundó la revolución del general Daza. Además, Andrés Ibáñez secundó la revolución del general Daza, de Hilarión Daza, ¿verdad? Bien. Otra cosa que se desconocía de él. Las cosas ocurrieron así. A fines de septiembre de 1875, las autoridades cruceñas mandaron a tomar preso a Andrés Ibáñez y se preparaban a remitirlo a la ciudad de La Paz para ponerlo a disposición del gobierno. El 1 de octubre se sublevó el piquete de soldados que debía conducirlo, dando muerte al comandante general coronel Ignacio Romero. El folleto publicado en Tacna sostiene que eran las 8 de la noche del 1 de octubre de 1876 cuando la columna de guarnición de la ciudad de Santa Cruz, disparando tiros al aire, se amotinó al grito de ¡Viva la Unión! ¡Viva el doctor Ibáñez! ¡Queremos plata! ¡Viva el general Daza! Además daban vivas a Daza, que era la representación más absoluta del centralismo o del nacionalismo, incluso, si se quiere. Penetrando luego a la prisión en la que se encontraba el caudillo, Andrés Ibáñez, desde el 29 de agosto. En libertad, Ibáñez fue nombrado por una asamblea popular prefecto del departamento. Así se obró bajo el supuesto de que el gobierno del general Daza no iba a desmentir la medida. El atronador ruido de la fusilería hace suponer al pueblo que ha sido ejecutado Ibáñez y corre a la plaza de armas. Al verlo, la multitud lo vitorea y aclama. El 2 de octubre, Ibáñez convocó al pueblo, por bando leído en todas las esquinas de la ciudad, a un comicio, y el acta por el que se designó a las autoridades políticas y militares y se les concedió facultades precisas de la situación está suscrita por más de 700 firmas. El mitin se realizó en la capilla del colegio y por la protesta firmada por varios ciudadanos honorables, entre comillas, el 1 de abril de 1877, nos informamos cuál era su composición social. Aquella reunión fue compuesta, en su totalidad, con raras excepciones, de hombres de las masas populares e instrumentos de la voluntad del caudillo Ibáñez. Entre los firmantes aparecen muchos de los que en su momento juraron fidelidad a Ibáñez. Bien, así se desarrollaba esta revolución igualitaria, como se le denominó, de Andrés Ibáñez en Santa Cruz, que fue luego sofocada brutalmente por el general Hilarión Daza, presidente de la República. Como consta que ahí fue fusilado Andrés Ibáñez el 1 de mayo de 1876. Así concluyó esto. Pero algo que enardeció y que al gobierno en realidad fue que hizo incursión en el país un paraguayo de nombre María Fabio, que tiranizó a la ciudad de Santa Cruz, cometió abusos, etcétera. Porque hay una especie de, digamos, no sé si separatismo, pero una especie de coqueteo, si se quiere, en algunas ocasiones con el Paraguay. Ha habido paraguayos que en la propia guerra del Chaco han incitado al separatismo de Santa Cruz. Y aquí incursionó un ciudadano paraguayo. Sigamos dando lectura a este testimonio. Dice lo siguiente: los artículos del Eventual informan que los artesanos supieron movilizarse entusiastamente detrás de su líder. Apenas unas cuantas personas notables que, numéricamente hablando, no merece la pena de tenerse en cuenta, pudieron tomar parte con Ibáñez en su rebelión. Las familias acomodadas abandonaron inmediatamente la ciudad y se dice que la emigración adquirió tales dimensiones que los artesanos ya no pudieron vender sus mercancías y se vieron empujados a la miseria. El periódico enfatiza que los ibañistas eran holgazanes, gente poco respetuosa de la propiedad ajena, delincuentes o bien intimidados, según este periódico El Eventual de Santa Cruz en aquellos años. Temerariamente se asegura que a la reunión en la que Ibáñez fue nombrado prefecto solo concurrieron 2 o 3 timoratos y los igualitarios, quienes acordándole el nombramiento que apetecía, le autorizaron además para proporcionar fondos necesarios al chanceleo de la tropa sublevada. La revolución se hizo bajo la bandera federal
y con la esperanza de que fuera prestamente secundada por el resto del país. Nada de esto ocurrió. Los igualitarios permanecieron, mejor sería decir languidecieron, aislados, y para mantenerse en el poder no les quedó más recurso que imponer a la población una serie de contribuciones, conducta que volcó a parte de la población en contra del movimiento. Algo que merecía plantearse desde su iniciación en la palestra nacional, murió estrangulado en los límites provincianos. Ibáñez tomó en sus manos la tarea de extender el levantamiento a las provincias. Se encaminó a Valle Grande, dejando como comandante en Santa Cruz al paraguayo María Fabio, que, según Plácido Molina, un historiador muy respetuoso en esta obra, a ver, ¿dónde está Plácido Molina? Según Plácido Molina, en Observaciones y Rectificaciones a la Historia de Santa Cruz de la Sierra, una nueva república en Sudamérica, La Paz, 1936. Plácido Molina es un gran cronista, historiógrafo, etc. Y conforme él detalla, este ciudadano paraguayo, María Fabio, cometió una serie de excesos con los propios ciudadanos cruceños en la capital, en Santa Cruz de la Sierra. Esto es lo que ocasionó la reacción del gobierno del general Hilarión Daza, que destacó al general Villegas a Santa Cruz, o coronel Villegas, perdón, quien encabezó una columna, una expedición punitiva que desbarató absolutamente el levantamiento igualitario, pero también federal, de Andrés Ibáñez en Santa Cruz. Sin embargo, Andrés Ibáñez siempre hablaba de la nación boliviana, de que era algo que estaba siendo enmarcado en la nación. Continuamos con el desenlace de esta revolución igualitaria en 1876, encabezada por Andrés Ibáñez. Ante tan temerario levantamiento, el gobierno central reaccionó prestamente. Comenzó decretando el estado de sitio contra Santa Cruz y envió una misión militar punitiva al mando del general Carlos de Villegas, que el 28 de mayo de 1877 ingresó a la ciudad oriental sin hacer un solo disparo. El 3 de marzo de 1877, Ibáñez, al anoticiarse de que las fuerzas gubernamentales ya estaban en Samaipata y que otros efectivos se descolgaban desde el Beni y algunas provincias, abandona Santa Cruz y marcha con algunos parciales que permanecieron fieles hasta el último momento con rumbo a Chiquitos. La columna estaba formada por más o menos 300 igualitarios mal armados, pero sí bien comandados. El caudillo estaba animado por la esperanza de poder iniciar desde la selva o las planicies infinitas la guerra de guerrillas y acaso retomar la capital más tarde. Descontaba que las fuerzas regulares no podrían dar con él, sobre todo teniendo en cuenta que estaban dirigidas por gentes del altiplano. No bien Ibáñez abandonó el escenario de su actividad política, el oficialismo, los propietarios y la gente bien se apresuraron en catalogarlo como comunista, peligroso, y exigieron su destrucción física. Un periódico decía: para cortar el cáncer socialista que tan funestamente principia a inficionar la sociedad boliviana, comenzando por Santa Cruz, era preciso aplicar la receta tantas veces ya aplicada en el país: castigar a los que publiquen en el futuro ideas igualitarias o las difundan de palabra en reuniones. Además, era preciso perseguir y cazar al caudillo. Andrés Ibáñez, además, era tenido por comunista por muchos sectores de la propia población cruceña, y no era bien visto por ellos mismos, también en el resto de Bolivia. El presidente Daza instruyó que los rebeldes sean tratados con mano dura y que, luego de ser enjuiciados, sumaria y verbalmente, se los pase por las armas. Ibáñez y sus compañeros, informa Kramer, se retiraron hacia la frontera brasileña. Con el objeto de terminar con ellos, marchó Villegas a través de los bosques en su persecución, logrando encontrarlos en San Diego. Las tropas de Villegas se esmeraron en demostrar una bestialidad sin límites. A todo prisionero que caía en sus manos lo ajusticiaban, conforme se desprende del diario de la expedición y que fue publicado por el periódico El Regenerador. Los perseguidores de los igualitarios fugitivos llegaron el 28 de abril de 1877 al pueblo de Santa Ana, Misión de Guarayos, donde apresaron a Benjamín Urgel, que fue fusilado porque lo consideraron espía de Ibáñez. El día 30 sorprenden a José Manuel Chávez, el famoso Chávez de las jornadas cruceñas, e inmediatamente lo asesinan, porque suponen que venía enviado por el caudillo para inquirir noticias. Los altiplánicos difícilmente vencen los curiches y logran arribar a San Diego, localidad donde capturan a algunos,
aunque se escapó el célebre paraguayo que había tiranizado tanto la vida pacífica de los cruceños. Estamos hablando de Mario Fabio, no obstante, con los individuos tomados quedaron satisfactoriamente cumplidos sus deseos. Todos ellos fueron pasados por las armas la madrugada del 1 de mayo en San Miguel. El 5 del mismo mes fueron sentenciados a la pena capital el que fuera gobernador del Distrito Federal Nicolás Ramos, el cura de Concepción Efraín Barberí y el fascineroso José Montenegro. Generosamente fue regada la sangre de los igualitarios por los numerosos piquetes que salieron en persecución de Andrés Ibáñez, pues lo transcrito corresponde únicamente a las fechorías cumplidas por una de las secciones de soldados. No hay por qué extrañarse de que el gran Ibáñez hubiese sido también fusilado, nos dice. El parte respectivo dice: en la madrugada del día de la fecha, 1 de mayo de 1877, fue sorprendida la cuadrilla que capitaneaba don Andrés Ibáñez, habiendo caído en nuestro poder, igualmente que sus codelincuentes Francisco Javier Tueros, José María Prado, Manuel Valverde y otros 7 más de menor importancia. Participando a usted igualmente que los cómplices y espías del expresado Ibáñez, Benjamín Urgel y Cecilio Chávez, también fueron apresados. Todos los anteriores fueron ejecutados inmediatamente, previo el consejo de guerra verbal respectivo. Así terminaba esta revolución igualitaria de Andrés Ibáñez en Santa Cruz. Pero cabe destacar este mensaje que da él, que es una especie de testamento político, el 3 de octubre de 1876, donde expresa cuál era su propósito y su programa. Era en verdad la igualdad. Era por eso tildado de socialista y hasta de comunista Andrés Ibáñez. ¿Qué dice literalmente Andrés Ibáñez en este mensaje? La igualdad con la propiedad es el desideratum de los pueblos. Desideratum, o sea, el objetivo principal, ¿no?, de los pueblos. Y continúa diciendo: esforcémonos por aproximarnos a él y nos presentaremos más dignos de la nación. Estaba siempre enmarcado Andrés Ibáñez en la nación boliviana, era bastante reverente, había apoyado en su momento al general Daza y todo lo demás. Sin embargo, ha sido malinterpretado Andrés Ibáñez. Un ejemplo claro está en Carlos Valverde Barberí, uno de los fundadores, uno de los primeros presidentes de la Unión Juvenil Cruceñista, verdad que ya dejó de existir, quien solía siempre citar a Andrés Ibáñez, pero era malinterpretado, porque Carlos Valverde Barberí, que ha dejado una escuela en el Comité Cívico Cruceño, en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, hablaba de la separación de Santa Cruz de Bolivia. Se refería a Bolivia como otro país. Hablando de La Paz, de Oruro, Cochabamba, del occidente, él decía, allá en Bolivia, solía decir, ¿verdad? Él tenía ideas de escindir, secesionar o separar a Santa Cruz del resto de Bolivia. Él hablaba de la nación Camba y todo aquello, ¿verdad? Sin embargo, esto no es algo que haya propuesto, que haya programado Andrés Ibáñez, que, como hemos dado lectura en ese mensaje, siempre estaba enmarcado en el respeto y aún en la subordinación a la nación boliviana. Esta propuesta que se está intentando hoy lanzar al tapete de la discusión, sin duda va a generar mayores repercusiones en los próximos días, en las próximas horas, acaso en las próximas semanas. Sin embargo, es algo que es preciso entender y revisar históricamente hablando también. No es un anhelo de nuestros abuelos o de los abuelos de los cruceños, como decía, seguramente pensando en Andrés Ibáñez. El sueño de Andrés Ibáñez era la igualdad, si nos atenemos estrictamente a su credo político, a sus mensajes, a sus escritos políticos en realidad. Ese era el credo, y también la bandera federal, pero enmarcado en una especie de descentralización del Estado, cosa que en Bolivia ciertamente se ha cumplido ya con las autonomías. Ha habido en Bolivia casi una guerra civil
a raíz de implantar en el país las autonomías. Han habido referendos autonómicos el año 2006, departamentos que ya manejan su presupuesto, hay elección de gobernadores, incluso ya se tiene el título de gobernador, ya no se designa prefecto como antes, se ha avanzado bastante en la descentralización en Bolivia. Sin embargo, a nosotros, o a mi modo de ver personal, esto se trata de una maniobra, de un ardid para avanzar, y ojalá me equivoque, pero para avanzar en un propósito más bien de separación, en un propósito más bien secesionista de Santa Cruz respecto del resto de la nación boliviana. Espero estar equivocado, pero todo muestra en realidad que el asunto pasa por ahí. No hay un objetivo concreto. El país se va violentando, se va echando leña al fuego, primero que con una ley, o luego que con otra cosa, etcétera, etcétera. Sin embargo, parece existir un propósito escondido que va más allá. No somos dueños de la verdad. Esperemos estar equivocados, pero esto ya ha generado repercusiones. Se ha pronunciado también el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. El día de hoy estuvo aquí en Oruro, en Caracollo, que nos decía, vamos a verlo, después de un breve corte al que vamos a ir con ustedes. Estamos en Nación Digital, amigos y amigas. Estamos con el auspicio de la librería Café Nación. Estoy degustando un rico café expreso. Y con el auspicio de El Café de la Nación, que está en Oruro, en la avenida Villarruel, número 451, entre Potosí y Pagador. Les vamos a acompañar en nuestro programa Nación Digital. Desde el día de ayer estamos con ustedes gracias a El Café de la Nación, que es además una librería donde van a poder tener una cita con la literatura universal, con libros antiguos y modernos de gran valor en realidad. Estamos en Oruro, en la avenida Villarruel, número 451, entre Potosí y Pagador. De lunes a viernes se atiende de 8 de la mañana a 12:30 del mediodía, y de 2:30 de la tarde hasta las 7 de la noche de lunes a viernes. Visítennos en el Café de la Nación, librería y café. Luego de esta pausa continuamos con lo que decía el presidente del Estado hoy, Luis Arce Catacora. Sí, estamos ya con la nota. Tenemos la nota lista del presidente Arce Catacora, que estuvo hoy aquí en Caracollo hablando sobre esto. No sé si tenemos lista la nota ya, perdón. No, vamos a una pausa, vamos a una breve pausa y enseguida estamos con más de Nación Digital. Ya volvemos. Estamos de vuelta, amigos y amigas. Estábamos diciendo que el día de hoy ha tenido lugar, ha partido en realidad desde Oruro, desde Caracollo, una manifestación, una marcha que se dirige hacia la ciudad de La Paz, donde va a llegar la próxima semana. El día lunes se tiene programado, y ha habido una concentración bastante sugestiva el día de hoy en Caracollo, aquí en Oruro, y el presidente Luis Arce Catacora se ha referido a los dichos y la propuesta
de instaurar en Bolivia un Estado federal. Además se ha referido a ello el propio expresidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Antonio Pumari, ¿verdad? Hay también algo muy importante que reflexionar aquí, estimados amigos y amigas, y es algo muy interesante. En Potosí ha lanzado también la bandera federal. Hace tiempo que suele gritar en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Potosí federal, Potosí federal. Pero mientras en Santa Cruz se ve una interpretación confusa y en algo errada sobre el federalismo, en Potosí se ve esto, yo decía en un artículo, en un post, con ojos de salar. En Potosí se ve al federalismo con ojos de salar. En Potosí se lanza la propuesta del federalismo única y exclusivamente por el salar de Uyuni. ¿Por qué? Por seguramente disponer en el imaginario colectivo, disponer exclusivamente para Potosí todos los recursos que den la explotación del litio. Ellos entienden así el federalismo. Sin embargo, no es así. El federalismo es un sistema político. Y en ese sistema político se puede introducir otro tipo de distribución de la riqueza. Hay una mala interpretación, como hemos dicho, puede haber una república federal. Alemania, por ejemplo, es una república federal, que puede tener un régimen incluso comunista. No es el sistema ideológico que impera en un país el federalismo. El federalismo es un modelo de Estado, es un modelo de república como cosa pública, si se quiere. Pero no es en una Bolivia federal, por ejemplo, en un gobierno de tinte, digamos, socialista o comunista, los recursos del salar pueden ser por igual para todo el país, desde Pando hasta Tarija, Potosí o Beni. Eso no es el federalismo, y los ejemplos son claros y concretos, como decíamos un momento atrás. Eso se maneja por las leyes, y eso no se entiende muy bien. Por ejemplo, en el Brasil, en otros lugares, siendo repúblicas federales, es otra la idea. Es un tema que sin duda alguna va a dar para más debate. Vamos a hablar de esto, vamos a tener mañana una entrevista, tendremos muy interesante con don Luis Antezana Eregueta, quien nos va a hablar acerca del federalismo desde el punto de vista de la tierra. Él fue autor de un libro muy importante donde analizó lo del federalismo desde el punto de vista de la tierra. Mañana vamos a conversar sobre esto con él, una persona, una voz autorizada. ¿Qué decía hoy? Sin embargo, vamos a ver el presidente del Estado en Caracollo, Luis Arce Catacora, respondiendo inmediatamente a lo aseverado, la propuesta lanzada por Luis Fernando Camacho. Vamos a verlo y vamos a escucharlo, por favor. Con esta marcha al pueblo boliviano y a esa oligarquía, a los que nunca ganaron elecciones y ahora tienen otro tipo de propuestas. Pero hermanas y hermanos, el pueblo ganó las elecciones en 2006 en el Estado republicano. Ganamos las elecciones con el Estado plurinacional. Ganamos las elecciones con autonomías y ganaremos elecciones con federalismo, hermanas y hermanos. Aquí el pueblo boliviano tiene la palabra. Bueno, ya en realidad ya ingresaba ya al juego el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Dice, ganaremos las elecciones con federalismo. O sea, como que aceptando ya, ¿no es cierto? Se está manejando esto de una manera bastante superflua. Además, es necesaria una asamblea constituyente. Y quién sabe, coinciden en esto dos posiciones aparentemente encontradas. Luis Fernando Camacho y el sector más extremo del movimiento al socialismo, que desde el 2016 y antes quiere cambiar la Constitución. Quizá para introducir la figura de la reelección indefinida, de un mandato acaso vitalicio inclusive. ¿Por qué no?
¿Acaso sea un plan volver a... Hoy estaba Evo Morales en esta manifestación encabezándola y el presidente Arce Catacora se refería a él como el líder histórico del proceso de cambio del movimiento al socialismo, que tiene sin duda propósitos políticos vigentes todavía. ¿Acaso exista la idea de introducir en Bolivia, y tenemos antecedentes y bases para decirlo, un régimen de reelección indefinida o hasta de presidencia vitalicia o incluso de una especie de monarquía? Eso no se puede descartar, se ha hablado de ello. Gente del gobierno, recordemos los años anteriores, ha trascendido y se ha hablado de esto. Vamos a mostrar las imágenes en los videos si los encontramos en los próximos programas. Pero miren, por un lado, algo aparentemente, dos polos aparentemente opuestos, convergen en algo. Convergen en modificar radicalmente la Constitución boliviana, que a nuestro modo de ver sería algo insulso. La Constitución tiene apenas 10 años, 11 años. No es un periodo, un momento máxime con la crisis económica a raíz del coronavirus y a raíz del manejo erróneo que hubo tanto en el anterior como en los años precedentes en Bolivia para implantar una asamblea constituyente. Se requiere mucho dinero, que no lo hay. Se requiere además mucho tiempo y se requiere un consenso que no existe hoy en absoluto. Hoy lo que existe es una confrontación. ¿No estamos saliendo acaso de tantos bloqueos, paros, confrontaciones, luchas fratricidas? No están las condiciones dadas para establecer hoy y ahora una asamblea constituyente en Bolivia. Pero el tema no sería ese. Y de aquí desde Nación Digital, siguiendo nuestra línea editorial, nosotros proclamamos: Bolivia debe avanzar en desarrollar sus potencialidades en todo orden de cosas. No podemos estar peleando hoy en que yo quiero más plata, yo más, que Potosí que quiero más, todo el litio. ¿No estamos viendo acaso el conflicto de límites entre Potosí y Oruro por el Salar de Uyuni? ¿Acaso no han quemado domos, inversión privada en Bolivia, allá en el límite entre Potosí y Oruro? Todo por un exceso de susceptibilidad de los potosinos, muy mal entendido, y del gobernador de Potosí. En sentido de que no quieren compartir el litio, que es solo para, mejor dicho, el salar, que es solo para Potosí, y ingresando en una interpretación bastante sui generis de la Constitución, decía el gobernador de Potosí, Johnny Mamani, en estos conflictos de límites entre Oruro y Potosí, que de acuerdo a la Constitución, decía él, los recursos naturales, por ejemplo, como los ríos, etcétera, son indivisibles, decía. No pueden pertenecer a más de un departamento, expresaba él. Y tengo el video y tengo la nota, que en cualquier momento la vamos a poner, incurriendo en una incoherencia absoluta. ¿Acaso el río Desaguadero no pasa por La Paz y Oruro, por ejemplo? Entre otros muchos que hay en el país. Esa es una interpretación descabellada en realidad. En Bolivia, señores, no tenemos ni tan siquiera delimitados los límites departamentales y queremos hablar de federalismo, cuando sería el primer requisito para ello. Y para que se delimiten los límites territoriales entre departamentos en el país, es posible que tenga que haber una guerra civil en Bolivia. Hay conflictos entre Oruro y Potosí, hay conflictos entre el propio Santa Cruz y Chuquisaca, entre La Paz y Oruro también, en Cochabamba, en todo lado. Hasta entre municipios hay conflictos. No se sabe. Los potosinos que tanto recelan por el salar, hay una parte del Salar de Uyuni que pertenece a Oruro. Eso está documentado. Tengo material cartográfico del propio Estado Mayor de La Paz que voy a mostrar en los siguientes programas. Pero si eso se le dice a los potosinos, declaran la guerra a Oruro.
No tenemos ni siquiera los límites, si se quiere hablar de un federalismo además muy mal entendido entre otras cosas, ¿verdad? Creemos que es tiempo en realidad de avanzar en nuestros verdaderos propósitos nacionales. Bolivia debe crecer, además a Bolivia, ya desde un punto de vista bastante subjetivo, de un análisis muy personal como director de Nación Digital, Bolivia debe ser un estado, ¿cómo se le puede llamar? Si se quiere, centralizado en lo político y descentralizado en lo administrativo. Y en la descentralización administrativa se ha avanzado ya bastante. Pero en lo político, a Bolivia, que tiene reivindicaciones internacionales tan profundas y tan sensibles pendientes, como la relacionada a Chile, por ejemplo, como la cuestión del Pacífico pendiente, no puede disgregarse, desvanecerse, más bien necesita fortalecerse en lo unitario. Así se logran las conquistas internacionales. Y un ejemplo que solemos traer a cuenta, aunque sea exagerado, siempre, es el de la Alemania nacionalsocialista, que se centralizó y se nucleó aún más para poderse reivindicar de la grave y vergonzosa derrota que había tenido con el Tratado de Versalles, que la humillaba, y en la Primera Guerra Mundial. Es algo en lo que Bolivia debe avanzar, y no en otras cosas. Es tiempo de avanzar en la unión nacional. Hay en los postulados, entre comillas, federalistas, hay mucho de disgregación nacional, y eso en Bolivia no se puede permitir. En otro aspecto de la cuestión, amigos y amigas, estamos siempre con el auspicio de El Café de la Nación. Estoy degustando acá un rico café expreso. El Café de la Nación es una librería café que está ubicada en la avenida Villarroel número 451 entre Potosí y Pagador en Oruro. Se atiende aquí los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12:30 y de 14:30 a 19 horas. Los sábados está abierta esta librería y café desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Me han pasado acá una gran novedad, dos novedades en realidad del sector de allá de la librería, que son estas joyas que pueden encontrar acá. Esta es una edición del Metal del Diablo, una de las primeras, con el dibujo de Miguel Alandia Pantoja, tan sugestivo, que es del año 1974, por Augusto Céspedes, la vida de don Simón Patiño, pero retratada, y además la historia del estaño, el metal del diablo en el país, retratada de una manera magistral y bastante ácida y cáustica. Tenemos esta gran novedad también de Librería Editorial Juventud, que es Andrés Santa Cruz, El Cóndor Indio, la biografía del mariscal Santa Cruz, por la Editorial Juventud. Es una edición autorizada, muy buena, del año 1979, que además tiene bastantes dibujos del mariscal Santa Cruz, muy buenos, como este que tenemos acá, por ejemplo, y nos dice, demos lectura a un párrafo muy interesante. Este caudillo romántico, Salaberry, un caudillo peruano, un militar peruano, no ha dejado de ser un niño, odia a Santa Cruz y le denigra. En su tiempo se hace popular en todo el Perú una copla que Salaberry gusta repetir refiriéndose a Santa Cruz. Torón tontón, que viene, el cholo jetón. Se referían a Santa Cruz en el propio Perú como cholo. Bueno, no siempre hubo hermandad entre el Perú y Bolivia. Había prejuicios hasta sociales y raciales en el propio Perú con relación a algunos bolivianos, ¿verdad? Son dos novedades que tiene la Librería Editorial Nación, estas que van a poder encontrar aquí en Oruro, en la avenida Villarroel entre Potosí y Pagador. También se hacen envíos a nivel nacional, para lo cual pueden escribir al número 628-41068, al 628-41068 pueden escribir para hacer envíos tanto en Oruro como a nivel nacional. El recargo por envío a cualquier parte del país, a cualquier ciudad capital, es tan solo de 10 bolivianos por cualquier peso, por cualquier cantidad de libros, siempre que no sea más de un camión, claro, ¿verdad?
Bien, en otro sector del programa hay una noticia referente a al conflicto por el contrabando, que ya es recurrente en Oruro. Una persona ha sido muerta últimamente aquí en nuestro departamento en una persecución al contrabando. Está ya en manos del Ministerio Público en Oruro la investigación. Se está pensando, conforme decía el fiscal de materia asignado al caso, se está pensando en hacer una imputación formal por el delito de asesinato en contra de un personero del CEO, del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, que es el encargado de perseguir el contrabando. Ya en una ocasión anterior nosotros decíamos, hay una guerra hoy en Oruro, en la frontera de Oruro de Bolivia con Chile, en el sector de Pisiga, Oruro. Cada vez se mata gente y eso no está bien. Está bien perseguir al contrabando, pero se debe respetar la vida de todos, incluso de los delincuentes se respeta la vida y se salvaguardan sus derechos. Hay una situación completamente irregular y nos preocupa que de esto nadie habla, nadie dice nada de esto. Es recurrente que mueren y se mata así como si se estuviese hablando de insectos, ¿verdad? En circunstancias que no se esclarecen. Está bien perseguir un delito, sí, pero cuando hay pérdida de vidas se deben esclarecer las circunstancias, si correspondía hacer ese uso de fuerza o no. En caso contrario, en caso de ser negativa la respuesta, se debe sancionar con todo el peso de la ley. Sobre lo llovido mojado, al menos 500 militares reforzarán las tareas de lucha contra el contrabando en frontera de Bolivia con Chile. La Red Herbol nos dice lo siguiente: tras los últimos hechos que sufrieron militares, al menos 500 efectivos de las Fuerzas Armadas reforzarán las tareas de lucha contra el contrabando en las diferentes fronteras del país, informó el viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas. El comando en jefe de las Fuerzas Armadas está reforzando la lucha contra el contrabando de tal manera que se ha previsto que 500 efectivos más van a entrar en la lucha contra el contrabando en este periodo de fin de año para cubrir las fronteras que tenemos con el Perú, Chile y también al sur del país, anunció. El pasado 20 de noviembre se conoció que pobladores y contrabandistas atacaron a efectivos militares en la localidad de Opoqueri y San José de Maca, departamento de Oruro, y quemaron un vehículo de patrullaje. Las movilidades utilizaron artefactos explosivos como petardos y dinamita utilizaron los movilizados, los supuestamente contrabandistas. En esa localidad, región fronteriza con Chile, el contrabando sería una actividad recurrente donde ingresaría mercadería ilegal. Respecto al contrabando de ganado, Vargas, el viceministro de Lucha contra el Contrabando, informó que se coordinarán acciones para reforzar los controles respectivos, ya que existe especulación de precios tras el anuncio de que habría un incremento en los precios como la carne, por ejemplo, nos dice la Red Herbol. 500 militares más, señores, van a venir a reforzar esta guerra contra el contrabando. Es en realidad una estupidez. Hay un uso excesivo de la fuerza, eso no se puede negar. Se ha quemado un auto, se ha quemado un vehículo del CEO, de las Fuerzas Armadas, pero se ha matado a un ser humano. Se hace uso discrecional de la fuerza. Y esto tiene que ver con una ley del año 2018, la cual debe ser urgentemente revisada y debe ser derogada, porque exime esa ley de estrategia de lucha contra el contrabando, promulgada por el presidente Evo Morales el año 2018, exime de responsabilidad penal a efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía que, en labores de lucha contra el contrabando, maten a personas humanas. Es increíble, y es por ello que se dan recurrentemente estos hechos donde son muertos y los familiares no hallan justicia. No se ha esclarecido hasta ahora un solo caso donde personas humanas, bolivianos también además, han sido muertos en estos incidentes de supuestamente hechos de contrabando en el sector de la frontera, y no solo en la frontera misma, sino ya bastante en el interior del departamento de Oruro.
esta ley debe ser revisada. Es lamentable que cuando hay una ley en la cual se habla de revisar la fortuna de las personas, ¿verdad? Todos se rasgan las vestiduras, hacen paros aquí y allá y todo. Pero cuando hay leyes que vulneran el derecho fundamental a la vida, nadie dice nada porque a nadie le importa. Qué pocos hombres son también, o acaso somos también a veces los bolivianos. Hasta mañana en otra edición de Nación Digital. Muchas gracias por su atención, amigos y amigas. Estaremos mañana con una entrevista muy importante en la cual vamos a conversar directamente desde La Paz a través de una plataforma digital con don Luis Antesana Heregueta. Va a ser un programa especial el que vamos a tener el día de mañana, porque vamos a analizar con él estos aspectos referentes al federalismo. Él es autor, además ha sido presidente del Consejo Nacional de Reforma Agraria, es un hombre especialista y perito en temas agrarios, en temas de la tierra, en qué puede afectar esto a la distribución de la tierra, por ejemplo. ¿Verdad? Es algo que nos va a contar, de lo que nos va a hablar don Luis Antesana Heregueta el día de mañana en una entrevista especial que vamos a tener con él, a la cual están invitados todos ustedes. Nos vemos mañana desde las 8 en punto de la mañana. Les habla Henry Pablo Ríos Alborta a través de Nación por Facebook Live y también a través de YouTube por nuestro canal Nación Digital. Hasta mañana.